¿Qué descubriría un millonario al seguir en secreto a su empleada de limpieza hasta una casa abandonada? La verdad que sus propios hijos le revelarían cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 35 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Ricardo Valmont, con sus manos temblorosas, sostenía el informe financiero que acababa de cambiar todo. Los números no mentían. Alguien había estado robando de su empresa y las sospechas apuntaban directamente hacia el departamento de limpieza. «Imposible», murmuró mientras sus ojos recorrían cada línea del documento. Durante años había confiado ciegamente en su personal de limpieza, especialmente en Esperanza. Esa mujer callada que siempre trabajaba hasta altas horas cuando él aún permanecía en la oficina, pero los hechos eran irrefutables. Faltaban suministros costosos, productos de limpieza especializados que solo el personal nocturno tenía acceso. El detective privado que había contratado semanas atrás, finalmente había entregado su informe preliminar. Las cámaras de seguridad mostraban movimientos sospechosos, siluetas cargando cajas después del horario laboral. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Cómo era posible que la persona en quien más confiaba, la única empleada que conocía hasta los rincones más privados de su oficina, pudiera traicionarlo de esta manera? Esa noche, mientras Esperanza terminaba su rutina de limpieza, Ricardo permaneció oculto en su oficina con las luces apagadas. A través de la rendija de la puerta observó cada movimiento de la mujer que había limpiado su espacio durante más de 3 años. Sus movimientos eran los mismos de siempre, meticulosos, respetuosos, casi irreverentes con cada objeto que tocaba. Pero entonces sucedió algo que hizo que se le helara la sangre. Esperanza se dirigió hacia el armario de suministros con una llave que definitivamente no debería tener. Ricardo vio cómo sacaba varios productos de limpieza industriales, desinfectantes especializados y otros artículos costosos, que guardó cuidadosamente en una bolsa grande. Su corazón se partió en 1000 pedazos al confirmar sus peores temores. «No puedo creerlo», susurró para sí mismo, sintiendo como la traición le quemaba el pecho como ácido. Durante años había sido generoso con sus empleados, había pagado salarios justos, había ofrecido bonificaciones en fechas especiales. ¿Por qué Esperanza haría algo así? ¿Por qué arriesgaría todo por unos productos de limpieza? Cuando Esperanza terminó y se dirigió hacia el ascensor, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. No llamaría a la policía. No confrontaría a la mujer inmediatamente. Necesitaba entender por qué. Necesitaba saber qué la había llevado a convertirse en una ladrona. Silenciosamente, Ricardo siguió a Esperanza hasta el estacionamiento. Desde su Mercedes negro, mantuvo una distancia prudente mientras el viejo autobús urbano se alejaba por las calles mojadas de la ciudad. Su corazón latía con una mezcla de ira y decepción que jamás había experimentado. Esta mujer había violado su confianza de la manera más vil posible. El autobús hizo varias paradas antes de que Esperanza descendiera en un barrio que Ricardo jamás había visitado. Era una zona donde las calles no tenían asfalto, donde las casas parecían construidas con retazos de diferentes materiales, donde la pobreza se respiraba en cada esquina. Ricardo siguió manteniendo su distancia, su Mercedes desentonando completamente con el entorno. Esperanza caminó durante 20 minutos más, cargando esa bolsa que contenía los productos robados. Ricardo la siguió a pie, manteniéndose en las sombras, sintiendo cómo su ira crecía con cada paso. ¿Para qué necesitaba tanto desinfectante? ¿Acaso tenía un negocio paralelo vendiendo productos de limpieza? La idea de que hubiera estado financiando inadvertidamente una operación delictiva le revolvía el estómago. Finalmente, Esperanza se detuvo frente a una construcción que hizo que Ricardo se quedara sin palabras. No era una casa, sino una estructura abandonada, con paredes agrietadas, ventanas rotas, tapadas con cartones, y un techo que claramente había visto mejores días. El lugar parecía a punto de colapsar, y sin embargo, Esperanza se dirigió hacia la puerta principal como si fuera su hogar. «¿Qué lugar es este?», se preguntó Ricardo, sintiendo cómo la confusión reemplazaba gradualmente su ira. Esta no parecía la guarida de una ladrona profesional. Parecía más bien el refugio de alguien desesperado. Esperanza abrió la puerta y desapareció en el interior. Ricardo esperó unos minutos antes de acercarse cautelosamente. Las ventanas tapadas no le permitían ver nada, pero podía escuchar voces en el interior, voces que lo dejaron completamente paralizado. Eran voces de niños. «Mamá, llegaste».
Escuchó que decía una voz infantil llena de alegría. Diego estuvo tosiendo toda la noche, y Sofía tiene mucha fiebre. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Niños. Esperanza tenía hijos viviendo en ese lugar. Su mente comenzó a procesar lentamente una realidad que no había considerado. Los productos de limpieza, los desinfectantes especializados. Y si no los estaba robando para vender, se acercó más a una de las ventanas que tenía un pequeño agujero en el cartón que la cubría. Lo que vio a través de esa pequeña abertura cambió todo lo que creía saber sobre Esperanza Morales. En el interior de esa casa abandonada, iluminada solo por unas velas, había 3 niños. Un adolescente que parecía cuidar de 2 menores, uno de los cuales estaba claramente enfermo. Esperanza había sacado los productos de limpieza y estaba desinfectando meticulosamente cada superficie, cada rincón de esa precaria vivienda. Sus movimientos eran los mismos que Ricardo había observado en su oficina. Cuidadosos, metódicos, llenos de un amor que ahora entendía completamente. «Mijo, ven acá». Escuchó que Esperanza le decía al niño más pequeño: «Tenemos que curarte esa tos. No puedo perderte a ti también». Ricardo se tambaleó hacia atrás, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. También, ¿qué significaba eso? Su corazón se partía al darse cuenta de que había juzgado mal a esta mujer. Ella no estaba robando por avaricia o maldad. Estaba robando para sobrevivir, para mantener a sus hijos con vida en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar. Pero entonces una voz quebrada de niño atravesó la noche como una daga. «Mamá, Pa algún día va a volver. ¿Va a venir a ayudarnos?», como prometió antes de irse al cielo. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Ricardo comprendió en ese momento que esta mujer no solo luchaba contra la pobreza, sino también contra la pérdida de alguien muy importante. Y mientras él había estado preocupándose por unos productos de limpieza, ella había estado luchando una batalla épica por mantener viva a su familia. Ricardo permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la devastadora realidad que acababa de descubrir. Sus piernas temblaban mientras se alejaba silenciosamente de la ventana, su mente luchando por comprender cómo había estado tan ciego ante el sufrimiento de una de sus empleadas más dedicadas. Regresó a su Mercedes con el corazón destrozado, pero no pudo arrancar el motor. Sus manos temblaban tanto que no lograba insertar la llave. Las palabras del niño seguían resonando en su cabeza como un eco doloroso. «Papá algún día va a volver». La inocencia de esa pregunta, la esperanza desesperada en esa voz infantil, lo había golpeado más fuerte que cualquier noticia de negocios que hubiera recibido en su vida. Se quedó allí sentado observando esa casa destartalada, donde una madre soltera luchaba por mantener vivos a sus 3 hijos. A través de las grietas de las paredes, podía ver la tenue luz de las velas moviéndose, creando sombras danzantes que parecían contar una historia de resistencia y amor inquebrantable. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró Ricardo llevándose las manos al rostro. Durante semanas había estado planeando despedir a Esperanza. Había considerado presentar cargos por robo. Había permitido que la desconfianza envenenara cada interacción con ella. Y todo este tiempo ella había estado usando esos productos para crear un ambiente limpio y seguro para sus hijos enfermos. Recordó entonces todas las veces que había visto a Esperanza trabajando hasta muy tarde, siempre con una dedicación que le había parecido admirable, pero que ahora entendía completamente. Cada minuto extra que ella pasaba en la oficina significaba dinero adicional para su familia, significaba una oportunidad más de llevar a casa los recursos necesarios para mantener a sus hijos. De repente escuchó voces que provenían del interior de la casa. Parecía que estaba desarrollándose algún tipo de crisis. Ricardo salió silenciosamente del automóvil y se acercó nuevamente a la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mamá, Diego no puede respirar bien». Escuchó que decía la voz de una niña pequeña llena de pánico. «Se está poniendo muy azul y hace ruidos raros cuando trata de tomar aire». Ricardo vio cómo Esperanza se movía frenéticamente dentro de la habitación, cargando al niño más pequeño mientras intentaba calmarlo. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era desgarradora. Una madre desesperada tratando de salvar a su hijo con recursos limitadísimos. «Matías, trae el vaporizador que hicimos con la olla», ordenó Esperanza con voz temblorosa pero firme. «Sofía, ayúdame a sostener a tu hermanito mientras le damos el vapor. Vamos a sacarlo adelante, mi amor. Mamá no va a dejar que nada malo te pase».
Ricardo observó fascinado cómo esa familia improvisaba soluciones médicas con elementos básicos. Matías, el hijo mayor, movía una olla con agua caliente cerca del niño pequeño, creando un vaporizador casero mientras su hermana sostenía la cabecita del bebé. La coordinación entre ellos hablaba de una rutina establecida por la necesidad de hermanos que habían aprendido a cuidarse mutuamente en circunstancias imposibles. ¿Por qué Diego se enferma tanto, mamá?, preguntó Sofía con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. ¿Vivimos aquí? Es porque no tenemos calefacción como las casas de mis compañeras de escuela. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo vio cómo Esperanza luchaba por contener las lágrimas, mientras continuaba aplicando el vapor improvisado en las vías respiratorias de su hijo menor. La pregunta de la niña había tocado una verdad devastadora que todos en esa familia conocían, pero nadie se atrevía a verbalizar completamente. «Mi amor», finalmente, respondió Esperanza con voz quebrada. «A veces la vida nos pone pruebas muy difíciles, pero lo importante es que nos tenemos los unos a los otros, y que mamá va a hacer todo lo posible para que ustedes estén bien. Papá nos está cuidando desde el cielo y él quiere que seamos fuertes». Ricardo sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La fortaleza de esta mujer, su capacidad de mantener la esperanza en circunstancias tan desesperantes, lo conmovía de una manera que jamás había experimentado. Toda su vida había estado rodeado de lujo, de comodidades, de soluciones inmediatas para cualquier problema. Nunca había enfrentado la realidad de tener que elegir entre comprar medicina para un hijo enfermo o pagar el alquiler de una vivienda digna. «Mamá», dijo Matías con una madurez que desgarraba el corazón, «mañana no voy a ir a la escuela. Voy a quedarme para cuidar a Diego y Sofía mientras tú trabajas. Además, escuché que en el mercado central están necesitando ayudantes para cargar cajas. ¿Puedo ganar algo de dinero extra?» «No, mijo», respondió Esperanza con firmeza, aunque su voz temblaba de emoción. «Tu educación es lo más importante. Es la única manera de que algún día puedas tener una vida diferente a la mía. No voy a permitir que sacrifiques tu futuro por nuestra situación actual». «Pero, mamá, necesitamos el dinero», insistió Matías. «Y además, si Diego se pone peor, alguien tiene que estar aquí para llevarlo al hospital público. Tú no puedes faltar al trabajo porque necesitamos ese sueldo». Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando una conversación que se repetía constantemente en esa familia. La terrible decisión entre supervivencia inmediata y esperanza futura. Cada día, Esperanza tenía que elegir entre cuidar a sus hijos enfermos o mantener el trabajo que los mantenía vivos. Y sus hijos, apenas unos niños, ya estaban asumiendo responsabilidades que corresponderían a adultos. «Escúchenme bien», dijo Esperanza, atrayendo a sus 3 hijos hacia ella en un abrazo colectivo que Ricardo pudo ver claramente a través de la ventana. «Sé que la situación es muy difícil ahora mismo. Sé que tienen frío, que Diego está enfermo, que a veces no hay suficiente comida, pero les prometo que esto va a cambiar. Mamá está trabajando muy duro para conseguir un lugar mejor donde vivir». «¿De verdad, mamá?», preguntó Sofía con esos ojos brillantes llenos de esperanza infantil. «Vamos a tener una casa con calefacción, y Diego va a poder respirar mejor». «Sí, mi amor», respondió Esperanza. Aunque Ricardo pudo detectar la incertidumbre detrás de esa promesa, «vamos a tener un hogar de verdad, con habitaciones para cada uno, con agua caliente, con todo lo que ustedes se merecen». Ricardo sintió cómo su corazón se partía al darse cuenta de que Esperanza estaba haciendo promesas que posiblemente no podría cumplir. Con su salario de empleada de limpieza, incluso trabajando horas extras, sería casi imposible que lograra sacar a su familia de esa situación. Y sin embargo, ella seguía alimentando la esperanza de sus hijos, porque era lo único que los mantenía unidos y con ganas de luchar. Fue entonces cuando escuchó algo que cambió completamente su perspectiva sobre toda la situación. «Matías», dijo Esperanza en voz baja, creyendo que los niños más pequeños no podían escuchar. «Necesito que sepas algo importante, el trabajo en la empresa del señor Valmont. Últimamente he tenido que tomar algunas cosas de la oficina, productos de limpieza, desinfectantes. Sé que está mal, pero con Diego tan enfermo y sin dinero para comprar medicinas». «Mamá, no tienes que explicarme nada», interrumpió Matías con una sabiduría que no correspondía a sus años. «Tú siempre haces lo correcto. Si tomaste esas cosas, fue porque no tenías otra opción.
Papá siempre decía que cuando se trata de proteger a la familia, un padre hace lo que sea necesario. Ricardo se quedó sin respiración. Esperanza le estaba confesando a su hijo mayor que había estado tomando productos de la oficina, pero la manera en que lo hacía no era la de una criminal justificando sus actos, era la de una madre desesperada explicándole a su hijo por qué había tenido que comprometer sus propios valores morales para mantenerlos vivos. Pero hijo, continuó Esperanza con lágrimas en los ojos, quiero que entiendas que esto no es lo que quiero enseñarles. En circunstancias normales, nunca tomaría algo que no me pertenece. Su papá era un hombre honesto, trabajador, y él quería que ustedes crecieran siendo personas íntegras. Lo que estoy haciendo ahora es solo hasta que encontremos una solución. Mamá, papá también haría lo mismo si estuviera aquí, respondió Matías abrazando a su madre. Él nos enseñó que lo más importante es cuidar de la familia, y tú estás haciendo exactamente eso. Ricardo tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. La conversación que acababa de escucharlo había impactado más profundamente que cualquier experiencia previa en su vida. Esta mujer había estado torturada por la culpa de tomar esos productos. Había estado enseñándole a sus hijos que lo que hacía no estaba bien, pero que a veces las circunstancias extremas obligaban a las personas a tomar decisiones imposibles. De repente, Diego comenzó a toser violentamente, un sonido húmedo y preocupante que hizo que toda la familia se movilizara inmediatamente. Ricardo vio cómo Esperanza cargaba al niño pequeño mientras Matías y Sofía corrían a traer más agua caliente para el vaporizador improvisado. «Ego, mi amor, tranquilo», susurraba Esperanza mientras mecía al niño. «Mamá está aquí, todo va a estar bien. Respira despacio, así como te enseñé». Pero Ricardo podía ver que la situación estaba empeorando. Los labios del niño tenían un tinte azulado que definitivamente no era normal, y su respiración se estaba volviendo cada vez más laboriosa. Era evidente que necesitaba atención médica profesional urgente. «Mamá», dijo Matías con pánico creciente en su voz, «creo que tenemos que llevarlo al hospital. Se está poniendo peor». «Mi hijo, tú sabes que no tenemos dinero para el hospital privado», respondió Esperanza con desesperación. «Y en el hospital público van a demorarse horas en atendernos. Además, van a hacernos muchas preguntas sobre dónde vivimos, sobre nuestra situación». Ricardo se dio cuenta de que Esperanza tenía miedo de buscar ayuda médica, no solo por razones económicas, sino también porque temía que las autoridades se dieran cuenta de las condiciones en las que estaba criando a sus hijos. El miedo a que le quitaran a sus hijos por negligencia o por vivir en condiciones inadecuadas la estaba paralizando justo cuando más necesitaba actuar. «Mamá, no me importa lo que digan», insistió Matías. «Si Diego padece por no llevarlo al hospital, nunca me lo voy a perdonar, y tú tampoco». Esas palabras fueron como una puñalada para Ricardo. Un niño de 12 años estaba enfrentando la posibilidad real de perder a su hermano menor por falta de recursos médicos. Estaba viendo cómo una familia se desgarraba entre el amor, el miedo y la desesperación. Esperanza finalmente tomó una decisión que demostró la verdadera magnitud de su amor maternal. «Tienes razón, mi hijo», dijo con determinación, envolviendo a Diego en una manta gastada. «Vamos al hospital público. No me importa lo que tengamos que enfrentar después. Lo importante ahora es salvar a tu hermanito». Ricardo los vio salir de la casa abandonada en la madrugada. Una procesión silenciosa de figuras envueltas en mantas raídas caminando bajo la lluvia hacia una parada de autobús distante. Esperanza cargaba a Diego mientras Matías sostenía la mano de Sofía. Y todos se movían con esa urgencia desesperada de quienes saben que cada minuto cuenta. Fue en ese momento cuando Ricardo Balmón tomó la decisión más importante de su vida. No podía quedarse allí parado, observando como un espectador pasivo mientras esta familia luchaba por sobrevivir. No podía regresar a su mansión caliente y confortable, sabiendo que a pocos kilómetros de distancia 3 niños inocentes estaban pagando el precio de circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Corrió hacia su Mercedes y arrancó el motor. Tenía que hacer algo, tenía que ayudar, pero mientras conducía detrás del autobús que llevaba a la familia de Esperanza hacia el hospital, una pregunta lo atormentaba. ¿Cómo había vivido 45 años sin darse cuenta de que este tipo de sufrimiento existía tan cerca de él? Y más importante aún, ¿qué tipo de hombre se había convertido si había sido capaz de juzgar a una madre desesperada sin intentar entender primero su historia? El Hospital Público San Miguel
parecía un laberinto de desesperanza bajo las luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Ricardo llegó apenas unos minutos después que la familia de Esperanza, estacionando su Mercedes en una zona donde definitivamente desentonaba entre los vehículos deteriorados y las ambulancias que iban y venían constantemente. Desde la entrada principal pudo ver a Esperanza corriendo hacia el mostrador de emergencias con Diego en brazos, mientras Matías y Sofía la seguían de cerca. El niño pequeño había empeorado durante el viaje en autobús. Su respiración se había vuelto tan laboriosa que incluso desde la distancia Ricardo podía ver cómo luchaba por cada bocanada de aire. «Por favor, mi hijo no puede respirar». Escuchó que gritaba Esperanza a la enfermera de turno, una mujer de mediana edad que parecía haber visto demasiado sufrimiento como para sorprenderse por algo. «Lleva toda la noche empeorando y ahora se está poniendo azul. Por favor, tienen que ayudarlo». La enfermera, cuya placa identificaba como Carmen Ruiz, miró al niño con expresión profesional pero comprensiva. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron como dagas para el corazón de cualquiera que las escuchara. «Señora, veo que su hijo efectivamente necesita atención inmediata», dijo Carmen mientras revisaba rápidamente los signos vitales de Diego. «Pero necesito que complete estos formularios primero. Información personal, dirección, seguro médico, método de pago, formularios», interrumpió Esperanza con desesperación evidente en su voz. «Mi hijo se está mal y usted me está pidiendo formularios. Por favor, atiéndanlo primero, y después completamos todos los papeles que quieran». «Entiendo su preocupación, señora, pero son procedimientos obligatorios», respondió la enfermera, con esa frialdad institucional que caracteriza a los sistemas de salud sobrecargados. «Sin la documentación completa, no podemos procesar su ingreso al sistema». Ricardo observaba la escena desde una distancia prudente, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. Estaba presenciando cómo la burocracia podía convertirse en una tragedia para quienes no tenían recursos. Mientras Diego luchaba por respirar, el sistema le exigía a su madre que priorizara el papeleo sobre la vida de su hijo. «Mamá, dale los papeles que ella quiere», susurró Matías, intentando ser el hermano mayor responsable que las circunstancias lo habían obligado a convertirse. «Yo puedo cuidar a Sofía mientras tú llenas todo eso». Pero cuando Esperanza comenzó a completar los formularios, la cruel realidad de su situación se hizo evidente. En la casilla de dirección se quedó paralizada. ¿Qué podía escribir? «Casa abandonada sin número en el barrio marginal». ¿Acaso eso no levantaría sospechas sobre su capacidad para cuidar a sus hijos? «Señora, necesito una dirección válida», insistió la enfermera Carmen, notando la vacilación de Esperanza. «Es información requerida para el expediente médico». «Es que nosotros estamos en proceso de mudanza», mintió Esperanza, sus manos temblando mientras sostenía la pluma. «Temporalmente estamos quedándonos en casa de unos familiares y dirección de los familiares». «Entonces», interrumpió Carmen con impaciencia creciente, había una fila de personas esperando detrás de Esperanza, y era evidente que la presión del trabajo estaba afectando su paciencia. Ricardo vio cómo Esperanza se desmoronaba lentamente. Era una mujer orgullosa que había trabajado toda su vida, que había mantenido su dignidad incluso en las circunstancias más adversas. Pero ahora, con su hijo en estado crítico en sus brazos, se veía forzada a mentir y humillarse ante un sistema que parecía diseñado para expulsar a los más vulnerables. Fue entonces cuando Diego sufrió una crisis repentina. «Mi bebé, algo está pasando con mi bebé», gritó Esperanza mientras el niño pequeño Diego empeoró de forma brusca, y la sala entera se paralizó. Las convulsiones eran aterradoras de presenciar. El cuerpecito de Diego se contraía de manera violenta mientras sus ojitos se ponían completamente blancos. La enfermera Carmen finalmente reaccionó con la urgencia que la situación merecía desde el principio. «Código azul en emergencias. Necesito un médico aquí inmediatamente», gritó mientras tomaba a Diego de los brazos de Esperanza y corría hacia las salas de tratamiento. «No me quiten a mi hijo», sollozaba Esperanza intentando seguir a la enfermera. «Por favor, déjenme estar con él. Es solo un bebé. Tiene miedo». «Señora, necesita quedarse aquí mientras estabilizamos al niño», le dijo un guardia de seguridad bloqueándole el paso con esa autoridad impersonal que caracteriza a quienes aplicar reglamentos, sin considerar el dolor humano que causan. Los familiares no pueden ingresar al área de tratamiento durante emergencias médicas. Ricardo presenció cómo Esperanza colapsaba emocionalmente. Esta mujer fuerte, que había enfrentado la pobreza, la viudez y la responsabilidad de criar sola a 3 hijos,
finalmente se quebró. Se desplomó en una de las sillas plásticas de la sala de espera, llorando con una intensidad que partía el alma de cualquiera que la escuchara. «Mamá, no llores», le dijo Sofía con esa sabiduría inocente de los niños que han visto demasiado sufrimiento. «Diego es muy fuerte. Recuerda que papá siempre decía que nuestra familia tiene sangre de guerreros. Diego va a estar bien porque tiene tu fuerza». Las palabras de la niña de 8 años revelaron algo fundamental sobre esta familia. Habían perdido a su patriarca, pero su legado de fortaleza seguía vivo en cada uno de sus miembros. El padre de estos niños había sido claramente una figura importante que les había enseñado valores de resistencia y unidad familiar. «¿Cómo murió papá, mamá?», preguntó Matías con voz quebrada, aprovechando este momento vulnerable para hacer una pregunta que evidentemente había estado reprimiendo durante mucho tiempo. «¿Nunca nos has contado exactamente qué pasó?». Ricardo se acercó un poco más, sin ser detectado, porque intuía que estaba a punto de escuchar una verdad fundamental para entender la situación de esta familia. Esperanza respiró profundamente antes de responder, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su papá era soldador en la construcción. Comenzó con voz temblorosa. Trabajaba en edificios muy altos, haciendo esas estructuras de metal que sostienen todo. Un día, la empresa para la que trabajaba decidió ahorrar dinero en medidas de seguridad. No había arneses suficientes. Las plataformas estaban en mal estado. ¿Se cayó?, preguntó Sofía, con esa directa brutal que solo los niños pueden expresar. «Sí, mi amor», confirmó Esperanza, abrazando a sus 2 hijos mayores. «Cayó desde un piso 20 porque la empresa no quiso invertir en equipo de seguridad adecuado. Y cuando tratamos de que nos ayudaran, cuando pedimos una compensación para poder seguir adelante, nos dijeron que había sido culpa de él por no tener cuidado». Ricardo sintió como la sangre se le helaba. Esta familia no solo había perdido a su proveedor principal, sino que habían sido víctimas de la negligencia corporativa. Una empresa había priorizado las ganancias sobre la vida humana, y cuando las consecuencias de esa decisión resultaron fatales, habían culpado a la víctima. «¿Por eso no pudimos quedarnos en nuestra casa anterior?», preguntó Matías, conectando los puntos con esa inteligencia precoz que desarrollan los niños que crecen en adversidad. «Exactamente, mi hijo», respondió Esperanza. «Sin el sueldo de papá no pudimos pagar la renta. El dueño nos echó después de 2 meses de atraso. Perdimos todo, los muebles, las fotos de la familia, hasta los juguetes que papá les había comprado para Navidad». La imagen que se estaba formando en la mente de Ricardo era devastadora. Esta familia había tenido una vida normal, una casa, estabilidad. Todo se había desplomado por la avaricia corporativa y la falta de responsabilidad social. Esperanza había pasado de ser la esposa de un trabajador respetado a convertirse en una madre soltera, luchando por mantener vivos a sus hijos en una casa abandonada. «Pero mamá», dijo Sofía con esa esperanza inquebrantable de la infancia, «tú siempre dices que papá nos está cuidando desde el cielo. ¿Crees que él está ayudando a Diego ahora mismo?». «Por supuesto que sí, mi amor», respondió Esperanza, encontrando fuerzas en la fe que había mantenido unida a su familia. «Papá jamás nos abandonaría. Él está hablando con los doctores ahora mismo, diciéndoles exactamente cómo curar a Diego». Fue en ese momento cuando apareció el doctor, un hombre joven que parecía agotado, pero mantenía esa serenidad profesional necesaria para dar noticias médicas. Ricardo se acercó lo suficiente como para escuchar todo lo que tenía que decir. «¿Familia Morales?», preguntó el doctor consultando su clipboard. «Sí, soy la madre», respondió Esperanza, poniéndose de pie inmediatamente. «¿Cómo está mi hijo?». «Va a estar bien. Su hijo Diego tiene una infección respiratoria severa, complicada por desnutrición y exposición prolongada a condiciones ambientales adversas», explicó el doctor con esa terminología médica que sonaba aterradora para oídos no profesionales. Las convulsiones fueron causadas por la falta de oxígeno debido a la obstrucción de sus vías respiratorias. «¿Qué significa eso en palabras simples, doctor?», preguntó Matías, asumiendo nuevamente ese rol de adulto que no le correspondía a sus 12 años. «Significa que su hermanito está muy enfermo porque ha estado respirando aire contaminado y no ha recibido la alimentación adecuada para mantener fuerte su sistema inmunológico», explicó el doctor demostrando una empatía que contrastaba con la frialdad burocrática de otros. «Empleados del hospital. Necesita hospitalización inmediata.
Tratamiento con antibióticos intravenos y cuidados intensivos durante al menos una semana. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo vio cómo Esperanza procesaba lentamente las implicaciones de esas palabras. Hospitalización significaba gastos que ella jamás podría cubrir. Tratamiento intensivo significaba que tendría que faltar al trabajo, perdiendo el único ingreso que mantenía viva a su familia. «Doctor», dijo Esperanza con voz temblorosa, «¿cuánto va a costar todo eso, señora?» «En este momento, lo importante es salvar la vida de su hijo», respondió el doctor, evadiendo hábilmente la pregunta financiera. Los aspectos económicos se pueden discutir después con el departamento de facturación, pero Esperanza había vivido suficiente pobreza como para entender que discutir después significaba acumular una deuda imposible de pagar. Significaba que durante años estaría pagando facturas médicas que la mantendrían en la miseria absoluta. ¿Hay alguna alternativa menos costosa?, preguntó con la desesperación de una madre que se ahogaba en un mar de imposibilidades. «Algo que pueda hacer en casa. Yo sé cuidar niños enfermos. He estado haciéndolo durante meses». «Señora Morales», dijo el doctor con firmeza, pero comprensión, «su hijo necesita equipos médicos que solo tenemos aquí en el hospital. Si intenta tratarlo en casa, existe una probabilidad muy alta de que no sobreviva. ¿Está dispuesta a correr ese riesgo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina emocional. Ricardo observó cómo Esperanza luchaba internamente entre el amor incondicional por su hijo y la realidad aplastante de su situación económica. Era la decisión más cruel que cualquier madre podría enfrentar: endeudarse de por vida para salvar a su hijo, o arriesgarse a perderlo por falta de recursos. Fue entonces cuando Ricardo Valmont tomó la decisión que cambiaría no solo la vida de la familia Morales, sino también su propia existencia. Salió de las sombras donde había estado observando y se acercó directamente al grupo. «Disculpe, doctor», dijo con esa autoridad natural que otorgan el dinero y el poder. «Soy Ricardo Valmont y me haré cargo de todos los gastos médicos de Diego Morales. Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible sin importar el costo». Esperanza se giró hacia él con expresión de shock absoluto. Sus ojos se llenaron de confusión, esperanza y terror simultáneamente. No podía comprender por qué su jefe, el hombre de quien había estado robando productos de limpieza, estaba parado en la sala de emergencias de un hospital público, ofreciendo pagar el tratamiento de su hijo. «Señor Valmont», balbuceó Esperanza. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué está usted aquí?». Ricardo la miró directamente a los ojos, y en esa mirada había una mezcla de vergüenza, admiración y determinación que Esperanza jamás había visto antes. «Esperanza», dijo con voz emocionada, «he venido a pedirte perdón». El silencio en la sala de emergencias se volvió tan denso que parecía que hasta las máquinas médicas habían dejado de hacer ruido. Esperanza miraba a Ricardo con una expresión que combinaba shock, confusión y terror puro. Sus hijos se habían refugiado detrás de ella instintivamente, sin comprender por qué su jefe había aparecido de la nada en el momento más vulnerable de sus vidas. «Perdón», repitió Esperanza, con voz apenas audible, como si las palabras se hubieran quedado atascadas en su garganta. «Señor Valmont, yo no entiendo qué está pasando. ¿Cómo sabía que estábamos aquí? ¿Por qué quiere ayudar a Diego?». Ricardo respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras definirían no solo el futuro de esta familia, sino también el tipo de hombre en el que él se convertiría a partir de ese momento. «Esperanza, necesito confesar algo terrible», comenzó, su voz temblando de emoción genuina. «Durante semanas he estado investigándote. Creía que me estabas robando productos de limpieza de la oficina. Contraté a un detective privado. Revisé las cámaras de seguridad. Te espié como si fueras una criminal». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud de la situación. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Había sido descubierta, pero lo que más la devastaba no era el miedo a las consecuencias, sino la vergüenza de que sus hijos escucharan que su madre había sido catalogada como una ladrona. «Mamá no es una ladrona», declaró Matías con esa fiereza protectora que desarrollan los hijos cuando ven a sus padres siendo atacados. «Mi mamá es la persona más buena del mundo. Si tomó esas cosas, fue porque nosotros las necesitábamos para no enfermarnos más». «Lo sé, hijo», respondió Ricardo, dirigiéndose directamente a Matías con un respeto que sorprendió a todos los presentes. «Y tienes razón, tu mamá no es una ladrona. Yo fui un idiota que no entendía nada.
¿Nos va a meter a la cárcel?, preguntó Sofía con esa inocencia desgarradora de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser cruel con los vulnerables. No, mi amor, respondió Ricardo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Nadie va a ir a la cárcel y nadie va a lastimar a tu familia nunca más. El doctor, que había estado escuchando toda esta conversación, carraspeó discretamente. Disculpen, pero necesito saber si van a autorizar el tratamiento inmediato para Diego. El niño necesita ser trasladado a cuidados intensivos ahora mismo. Autorícelo todo, ordenó Ricardo sin dudarlo. El mejor tratamiento disponible, la mejor habitación, los mejores especialistas. El dinero no es problema. Señor Valmont, interrumpió Esperanza encontrando su voz a pesar de la situación abrumadora. No puedo permitir que haga esto. Yo no tengo cómo pagarle. Con mi sueldo de empleada de limpieza me tomaría toda la vida devolver ese dinero. Esperanza, dijo Ricardo, poniéndose de pie y mirándola directamente a los ojos. Después de lo que he descubierto esta noche, después de ver cómo has estado viviendo, después de entender por qué tomabas esos productos, el que debería estar pagando eres yo. Debería estar pagando por haber sido tan ciego, tan insensible, tan completamente ajeno al sufrimiento que estaba ocurriendo bajo mi propia nariz. ¿Qué quiere decir con después de lo que ha descubierto?, preguntó Esperanza, aunque una parte de ella temía la respuesta. Ricardo bajó la mirada, avergonzado de tener que admitir hasta qué punto había violado la privacidad de su empleada. Te seguí hasta tu casa. Vi dónde vives. Vi cómo cuidas a tus hijos. Vi cómo usas esos productos que pensé que estabas robando. La expresión de Esperanza cambió de confusión a horror absoluto. La idea de que su jefe hubiera visto las condiciones deplorables en las que estaba criando a sus hijos, de que hubiera sido testigo de su mayor vergüenza, la llenó de una humillación tan profunda que se sintió físicamente enferma. Usted vio la casa abandonada, murmuró, cubriendo su rostro con las manos. Vio cómo vivimos. Vio que no tengo agua caliente, que no hay calefacción, que mis hijos duermen en colchones tirados en el suelo. Vi a una madre extraordinaria haciendo lo imposible para mantener vivos a sus hijos. Interrumpió Ricardo con voz firme y emocionada. Vi a una mujer que toma productos de limpieza no para venderlos, sino para desinfectar una casa donde no debería vivir nadie, pero que ella está convirtiendo en un hogar seguro para sus bebés. Eso no es cierto. Explotó Esperanza, la vergüenza transformándose en desesperación. Soy una madre terrible. Mis hijos están viviendo como animales por mi culpa. Diego está aquí porque no pude darle un hogar decente donde respirar aire limpio. No digas eso, gritó Matías abrazando a su madre con una intensidad que sorprendió a todos. Tú eres la mejor mamá del mundo. Papá siempre decía que eras más fuerte que 100 hombres juntos. Matías tiene razón, añadió Sofía uniéndose al abrazo familiar. Mamá, tú nos das amor todos los días, nos haces sentir seguros, nos enseñas a ser buenos, eso es más importante que tener una casa bonita. Ricardo observaba esta escena de amor incondicional y se daba cuenta de que estaba presenciando algo que él, a pesar de toda su riqueza, nunca había experimentado. Estos niños no amaban a su madre a pesar de la pobreza. La amaban precisamente porque había sacrificado todo, incluso su dignidad para protegerlos. Esperanza, dijo Ricardo con una emoción que jamás había permitido que otros vieran. ¿Sabes cuál fue el momento que más me impactó de todo lo que vi anoche? Esperanza levantó la mirada, incapaz de imaginar qué aspecto de su miseria había resultado más memorable para su jefe. Fue cuando escuché a Diego preguntando si papá iba a volver del cielo, continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Y después, cuando te vi confesándole a Matías que habías tomado esas cosas de la oficina, vi a una mujer torturada por la culpa, enseñándole a sus hijos que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que a veces las circunstancias extremas nos obligan a comprometer nuestros valores. Porque está mal, murmuró Esperanza. Robar está mal, sin importar la razón. No estabas robando, exclamó Ricardo con una pasión que sorprendió incluso al doctor, quien había estado escuchando toda la conversación con fascinación creciente. ¿Estabas tomando desinfectante para limpiar el hogar de tus hijos enfermos? ¿Estabas usando productos de limpieza para crear el ambiente más higiénico posible en condiciones imposibles? Pero no me pertenecían, insistió Esperanza, aferrada a esa integridad moral que había sido su guía durante toda la SEAL. Crisis. Tienes razón, admitió Ricardo.
No te pertenecían, pero ¿sabes qué? Me pertenecían a mí. Y si yo hubiera sido un mejor jefe, un mejor ser humano, habría visto que una de mis empleadas más dedicadas estaba luchando por sobrevivir. Habría notado que llegabas temprano y te ibas tarde, no por ambición, sino por desesperación económica. El doctor finalmente intervino con urgencia renovada. Disculpen, pero realmente necesitamos trasladar a Diego inmediatamente. Sus niveles de oxígeno están bajando otra vez. Vaya, doctor, ordenó Ricardo. Haga todo lo necesario. Quiero informes médicos cada hora. Mientras una camilla se llevaba a Diego hacia cuidados intensivos, Esperanza colapsó en una silla abrumada por la intensidad emocional de la situación. Sus 2 hijos mayores se acurrucaron a su lado, formando esa unidad familiar inquebrantable que había sido su fuerza durante los meses más difíciles. Señor Valmont, dijo Esperanza después de varios minutos de silencio, hay algo que necesita saber, algo sobre por qué terminamos viviendo en esa casa abandonada. Ricardo se sentó frente a ella, preparándose para escuchar más detalles de una historia que ya lo había impactado profundamente. Mi esposo, el papá de mis hijos, se llamaba Fernando, comenzó Esperanza. Su voz adquiriendo esa calidad nostálgica que tiene la gente cuando habla de seres queridos perdidos. Era soldador industrial, trabajaba en la construcción de rascacielos y puentes. Era un hombre bueno, trabajador, que soñaba con darle a sus hijos una vida mejor que la que él había tenido. ¿Qué pasó con él?, preguntó Ricardo, aunque intuía que la respuesta sería dolorosa. Estaba trabajando en la construcción del nuevo complejo empresarial Torre Platino. Continuó Esperanza, sin darse cuenta del impacto que esas palabras tendrían en Ricardo. La empresa constructora había decidido ahorrar dinero en equipos de seguridad. Los arneses estaban en mal estado. Las plataformas no cumplían con los reglamentos, pero presionaban a los trabajadores para que terminaran rápido. Ricardo sintió como la sangre se le helaba. Torre Platino era un proyecto que él conocía muy bien. Había sido uno de los contratos más lucrativos de su empresa en los últimos años. Fernando cayó desde el piso 18 porque la plataforma de trabajo se desplomó. Continuó Esperanza, ahora llorando abiertamente. Cuando intenté que la empresa se hiciera responsable, me dijeron que había sido negligencia de él por no revisar adecuadamente su equipo. Me negaron cualquier compensación y me amenazaron con demandarme si seguía insistiendo. ¿Qué empresa era?, preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya conocía la respuesta y esperaba desesperadamente estar equivocado. Constructora Valmont, respondió Esperanza. Valmont Industries, la misma empresa donde trabajo ahora, limpiando las oficinas del hombre cuya compañía mató a mi esposo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del hospital. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante años, Esperanza había estado trabajando para él, limpiando su oficina, conociendo cada detalle de su vida profesional, mientras guardaba el secreto más devastador posible. ¿Sabías quién era yo cuando aplicaste para el trabajo?, preguntó Ricardo con voz apenas audible. Por supuesto que lo sabía, respondió Esperanza, con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había en sus ojos. Sabía exactamente quién era usted, el dueño de la empresa que había matado a mi esposo y después había destruido mi vida financieramente. ¿Por qué?, preguntó Ricardo completamente abrumado. ¿Por qué viniste a trabajar para mí? ¿Por qué no me confrontaste? ¿Por qué no buscaste venganza? Esperanza miró a sus 2 hijos, que habían estado escuchando esta revelación con expresiones de shock y confusión crecientes. «Porque necesitaba el trabajo», respondió simplemente. «Porque mis hijos necesitaban comer. Porque la venganza no iba a devolverle la vida a Fernando, ni iba a pagar nuestras cuentas. Y porque Fernando siempre me enseñó que el odio solo envenena a quien lo siente. Pero yo soy responsable de la muerte de tu esposo», balbuceó Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi empresa, mis decisiones sobre costos, mi presión por entregar proyectos rápidamente». «Sí», confirmó Esperanza con una serenidad que era más devastadora que cualquier grito de ira. «Usted es responsable, pero odiarlo no iba a alimentar a mis hijos. Trabajar para usted, sí». En ese momento Ricardo Valmont comprendió que había estado en presencia de una grandeza humana que jamás podría alcanzar, sin importar cuánto dinero acumulara o cuánto poder obtuviera. Esta mujer había encontrado la fuerza para trabajar para el hombre responsable de su tragedia.
Había mantenido su profesionalismo e integridad mientras limpiaba la oficina de quien había destruido su familia. Esperanza, dijo finalmente. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. No hay manera de compensar lo que mi negligencia le causó a tu familia. Pero te juro por la vida de mis propios hijos que voy a dedicar el resto de mi existencia a enmendar este error. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Matías, con esa desconfianza natural que desarrollan los niños, que han visto cómo los adultos prometen cosas que no cumplen. Ricardo miró al muchacho de 12 años que había asumido responsabilidades de adulto demasiado pronto, y tomó la decisión más importante de su vida empresarial. Significa que tu familia nunca más va a pasar necesidades, declaró con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Significa que van a tener una casa digna, educación completa, atención médica garantizada, y todo lo que su padre quería darles cuando trabajaba en mis proyectos. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Sofía con esa honestidad directa de los niños. Usted ya nos hizo daño una vez. Ricardo se arrodilló nuevamente para estar a la altura de la niña de 8 años que acababa de hacerle la pregunta más importante de su vida. ¿Por qué?, respondió con voz emocionada. Tu familia me ha enseñado esta noche lo que realmente significa ser humano, y porque nunca más voy a permitir que mi ignorancia cause tanto sufrimiento. Las siguientes horas en el hospital transcurrieron como una montaña rusa emocional que nadie en esa sala de espera olvidaría jamás. Ricardo había permanecido allí toda la madrugada, cancelando reuniones importantes, ignorando llamadas de emergencia de su empresa, completamente absorto en una realidad que jamás había considerado, el sufrimiento de las personas que trabajaban para él. Cada 30 minutos las enfermeras salían con actualizaciones sobre Diego. El niño pequeño había sido conectado a múltiples máquinas, su cuerpecito diminuto luchando contra una infección que había progresado más de lo que inicialmente se pensó. Los doctores habían explicado que semanas de vivir en condiciones insalubres habían comprometido severamente su sistema inmunológico. «Mamá, ¿Diego se va a morir?», preguntó Sofía, con esa crudeza infantil que corta como navaja, después de ver salir a otro médico con expresión preocupada. «No, mi amor», respondió Esperanza, aunque Ricardo podía detectar la incertidumbre detrás de esas palabras. «Diego es fuerte como su papá, va a salir adelante». Ricardo observaba cómo esta familia enfrentaba la posibilidad de otra pérdida devastadora. Ya habían perdido a Fernando. Habían perdido su hogar, su estabilidad económica, su dignidad social. La idea de que también pudieran perder a Diego era simplemente insoportable de contemplar. «Señor Balmón», dijo Matías de repente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en la sala de espera. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto», respondió Ricardo, sorprendido por la seriedad en la voz del muchacho. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Si tenía hijos, 2 adolescentes que vivían en una mansión, que asistían a colegios privados caros, que nunca habían enfrentado una sola dificultad real en sus vidas privilegiadas, hijos que lo conocían más como un proveedor de dinero que como un padre presente. «Sí», admitió con voz baja, «tengo 2 hijos. Sebastián tiene 16 años y Valeria tiene 14. Ellos saben dónde está usted ahora». Continuó Matías con esa inteligencia emocional que desarrollan los niños que han visto demasiado. No confesó Ricardo dándose cuenta de que ni siquiera había pensado en contactar a su propia familia para explicar su ausencia. «Probablemente crean que estoy en una reunión de negocios o viajando por trabajo. Como siempre», repitió Sofía con curiosidad genuina. Ricardo se dio cuenta de que estos niños, que habían perdido a su padre trágicamente, no podían comprender cómo alguien podía tener hijos vivos y sanos, pero elegir estar ausente de sus vidas. Para ellos, que valoraban cada momento familiar como un tesoro, la idea de un padre que priorizara el trabajo sobre la familia era completamente incomprensible. «Mis hijos están acostumbrados a que papá no esté en casa», explicó Ricardo sintiendo una vergüenza creciente al verbalizar esta realidad. «Siempre he pensado que mi responsabilidad era ganar dinero para darles todo lo que necesitaran. Casas grandes, coches caros, vacaciones en Europa. ¿Pero usted los abraza?», preguntó Sofía con esa simplicidad que va directo al corazón de las cosas importantes. «¿Los abrazo?», repitió Ricardo como si la pregunta fuera en un idioma extranjero. «Sí», insistió la niña. «Nosotros abrazamos a mamá todos los días, muchas veces al día,
especialmente cuando está triste o preocupada. ¿Usted abraza a sus hijos cuando están tristes? Ricardo permaneció en silencio durante largos minutos, procesando una pregunta que revelaba un vacío fundamental en su vida familiar. No podía recordar la última vez que había abrazado a Sebastián o Valeria. Sus interacciones se limitaban a preguntas sobre calificaciones escolares, transferencias de dinero para gastos y conversaciones superficiales durante las escasas cenas familiares. «Creo que no los abrazo lo suficiente», admitió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Papá nos abrazaba todos los días», compartió Matías con una sonrisa nostálgica que iluminó momentáneamente su rostro cansado. Cuando llegaba del trabajo, antes de que pasara cualquier otra cosa, nos abrazaba. Decía que los abrazos de sus hijos eran lo que le daba fuerzas para trabajar tan duro. Y los fines de semana, añadió Sofía, uniéndose a los recuerdos familiares. Papá se inventaba juegos con nosotros. Convertía la casa en un castillo, o en una nave espacial, o en una selva. No necesitábamos juguetes caros porque papá hacía que todo fuera divertido. Ricardo escuchaba estas descripciones y se daba cuenta de que Fernando Morales, un soldador industrial con ingresos modestos, había sido infinitamente más rico que él en las únicas cosas que realmente importaban. Había tenido el amor incondicional de su familia, había construido memorias preciosas con sus hijos, había sido el centro emocional de su hogar. ¿Sabe qué es lo que más extrañamos de papá?, preguntó Esperanza, uniéndose a la conversación con una voz suave, pero cargada de emoción. ¿Qué?, preguntó Ricardo, preparándose para otra lección sobre lo que realmente significaba ser padre. Las historias, respondió Esperanza, con una sonrisa que mezclaba alegría y tristeza. Cada noche Fernando les inventaba historias diferentes a los niños. Historias donde ellos eran los héroes, donde superaban obstáculos, donde aprendían lecciones importantes sobre ser buenas personas. ¿Se las inventaba?, preguntó Ricardo, fascinado por un concepto que nunca había considerado. Completamente, confirmó Matías. Papá decía que las mejores historias eran las que salían del corazón, no de los libros. Nos contaba aventuras donde Diego era un superhéroe que podía volar, donde Sofía era una princesa que salvaba reinos, donde yo era un explorador que descubría mundos nuevos y siempre, añadió Sofía con entusiasmo creciente. Al final de cada historia, papá nos decía que en la vida real éramos aún más especiales que en los cuentos, porque éramos sus hijos de verdad. Ricardo sintió como las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. Estos niños habían perdido a un padre que no solo los había amado, sino que había invertido tiempo, creatividad y energía emocional en nutrir sus imaginaciones, en hacerlos sentir valiosos, en construir su autoestima día tras día. ¿Sus hijos alguna vez le han pedido que les cuente historias?, preguntó Esperanza con curiosidad genuina. No, admitió Ricardo. Siempre han tenido televisores en sus habitaciones, videojuegos, computadoras. Nunca pensé que pudieran querer algo tan simple como que su papá les contara un cuento. Tal vez, sugirió Matías con sabiduría que superaba ampliamente su edad. Ellos no saben que pueden pedírselo. Tal vez están esperando que usted se ofrezca. En ese momento preciso, el doctor jefe de cuidados intensivos apareció en la sala de espera. Su expresión era seria, pero no devastadora, lo que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Familia Morales anunció, consultando su clipboard. Tengo noticias sobre Diego. Esperanza se puso de pie tan rápidamente que casi perdió el equilibrio. Sus manos temblaban mientras se preparaba para escuchar noticias que podrían cambiar todo. ¿Cómo está mi bebé, doctor?, preguntó con voz temblorosa. Diego ha respondido muy bien al tratamiento con antibióticos, explicó el médico con una sonrisa tranquilizadora. Su respiración se ha estabilizado considerablemente, y los niveles de oxígeno en sangre están regresando a parámetros normales. El alivio que se apoderó de la familia fue tan palpable que Ricardo pudo sentirlo físicamente. Esperanza colapsó nuevamente en su silla, esta vez de gratitud pura, mientras Matías y Sofía se abrazaban llorando de alegría. ¿Eso significa que va a estar bien?, preguntó Sofía, necesitando confirmación absoluta. Significa que hemos superado la crisis inmediata, continuó el doctor. Sin embargo, Diego necesitará permanecer hospitalizado durante al menos una semana más para asegurar que la infección esté completamente eliminada, y después del alta va a requerir cuidados especiales en casa. ¿Qué tipo de cuidados especiales?, preguntó Esperanza. Aunque Ricardo sospechaba que ella ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación,
Diego necesita vivir en un ambiente completamente libre de humedad, moho y contaminación del aire, explicó el médico, con esa seriedad profesional que indicaba que no había espacio para negociación. Sus pulmones han sido severamente afectados por la exposición prolongada a condiciones ambientales inadecuadas. Una recaída podría ser grave. El silencio que siguió fue devastador. Todos en esa sala sabían que la casa abandonada donde vivía la familia Morales no cumplía ni remotamente con esos requisitos médicos. De hecho, era exactamente el tipo de ambiente que podría poner en riesgo a Diego si regresaba allí. «Doctor», dijo Ricardo levantándose con determinación, «¿qué tipo de vivienda sería la ideal para la recuperación de Diego? Una casa con sistema de calefacción y ventilación adecuados, sin problemas de humedad, preferiblemente con purificadores de aire y definitivamente sin exposición a MO o materiales de construcción deteriorados», respondió el médico, describiendo básicamente todo lo opuesto a donde vivía la familia. «Entendido», dijo Ricardo con firmeza. «Eso no será problema, señor Valmont», interrumpió Esperanza, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esas palabras. «No puedo permitir que haga más de lo que ya ha hecho el hospital. Los medicamentos, ya es demasiado». «Esperanza», respondió Ricardo, mirándola directamente a los ojos. «Tu hijo casi padece porque mi negligencia empresarial mató a su padre y los obligó a vivir en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar. No es caridad lo que estoy ofreciendo, es justicia. Pero una casa como la que describe el doctor debe costar una fortuna», protestó Esperanza. «No puedo aceptar algo así de usted». «¿Por qué no?», preguntó Sofía, con esa lógica simple de los niños. «Si el señor tiene dinero y nosotros necesitamos una casa para que Diego no se enferme, ¿por qué no puede ayudarnos? ¿Por qué, mi amor?», explicó Esperanza pacientemente. «Cuando alguien te da algo muy grande, después pueden pedirte cosas a cambio que tal vez no puedas dar». Ricardo sintió cómo esas palabras lo golpeaban como una bofetada. Esperanza tenía razón al desconfiar. En su mundo empresarial, todos los favores venían con condiciones. Todas las ayudas tenían costos ocultos. Todas las generosidades eran inversiones disfrazadas. «Esperanza», dijo Ricardo con una emoción que jamás había permitido que otros vieran en contextos profesionales. «Lo único que quiero a cambio es la oportunidad de ser un mejor hombre de lo que he sido hasta ahora. La oportunidad de honrar la memoria de Fernando, haciendo por sus hijos lo que él habría hecho si yo no hubiera sido tan irresponsable con la seguridad laboral». «¿De verdad?», preguntó Matías, escudriñando el rostro de Ricardo, con esa capacidad de los niños para detectar sinceridad o falsedad en los adultos. «De verdad», confirmó Ricardo. «Y además quiero pedirles un favor a ustedes». «¿De qué favor?», preguntó Sofía con curiosidad. «Quiero que me enseñen cómo ser el tipo de padre que Fernando era», dijo Ricardo, su voz quebrándose por la emoción. «Quiero aprender a contar historias a mis hijos, a abrazarlos cuando están tristes, a hacer que se sientan más importantes que cualquier reunión de negocios». «¿En serio?», preguntó Esperanza, sorprendida por una petición que nunca podría haber anticipado. «En serio», confirmó Ricardo. «Ustedes han perdido al mejor padre del mundo, pero sus recuerdos de él pueden ayudarme a convertirme en un mejor padre para mis propios hijos. Eso sería el mejor pago que podrían darme». Por primera vez desde que había comenzado esta larga noche de revelaciones, Esperanza sonrió con esperanza genuina. «Creo», dijo finalmente, «que Fernando estaría muy orgulloso de saber que su legado va a ayudar a otra familia a encontrarse». 3 días después de la promesa hecha en el hospital, Ricardo Balmón estaba parado frente a una hermosa casa de 2 pisos en el barrio residencial Los Jardines, sosteniendo las llaves en una mano y un contrato de compra en la otra. No había sido una decisión impulsiva. Había pasado 72 horas investigando meticulosamente cada detalle para encontrar la vivienda perfecta para la familia Morales. La casa tenía todo lo que el médico había especificado para la recuperación de Diego. Sistema de calefacción central, purificadores de aire en cada habitación, ventanas grandes que permitían abundante luz natural, y lo más importante, había sido construida apenas 2 años atrás, con materiales completamente libres de humedad y moho, pero Ricardo había ido más allá de los requisitos mágicos. La propiedad contaba con 4 habitaciones amplias, 2 baños completos, una cocina moderna con electrodomésticos nuevos, un jardín trasero donde los niños podrían jugar seguramente, y estaba ubicada en una zona con excelentes escuelas públicas.
Era exactamente el tipo de hogar que Fernando Morales habría soñado proporcionar a su familia. ¿Está seguro de esto, señor Balmón?, preguntó María Elena Vega, la agente inmobiliaria que había manejado la compra express. Es una decisión muy generosa, pero también muy costosa. Esta propiedad vale más de lo que muchas personas ganan en 10 años. Estoy completamente seguro, respondió Ricardo sin dudarlo. Además, no es generosidad, es justicia muy atrasada. Mientras esperaba la llegada de la familia Morales, Ricardo reflexionaba sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en su vida durante esos 3 días. Había cancelado reuniones importantes, había delegado decisiones empresariales que normalmente consideraría cruciales, y por primera vez en años había puesto las necesidades de otras personas por encima de sus propias ambiciones financieras. Más importante aún, había tenido la conversación más honesta de su vida con sus propios hijos. La noche anterior había llegado a su mansión antes de las 8 de la tarde por primera vez en meses. Sebastián y Valeria estaban cenando solos en el comedor principal, como era su rutina habitual, mientras él típicamente trabajaba hasta muy tarde o asistía a eventos de negocios. «Papá», había dicho Valeria, sorprendida de verlo aparecer a una hora tan temprana. «¿Está todo bien en la empresa? No esperábamos verte hasta el fin de semana». Esas palabras le habían partido el corazón. Sus propios hijos estaban sorprendidos de verlo en casa durante la semana, como si su presencia paterna fuera un evento extraordinario que solo ocurría ocasionalmente. «Necesito contarles algo muy importante», les había dicho, sentándose con ellos por primera vez en meses, «y necesito pedirles perdón por el tipo de padre que he sido hasta ahora». Durante las siguientes 2 horas, les había contado toda la historia. Esperanza, la casa abandonada, Diego en el hospital, la muerte de Fernando en uno de sus proyectos de construcción y la lección devastadora sobre lo que realmente significaba ser un padre presente. «Papá», había dicho Sebastián con una madurez que lo había sorprendido, «nosotros sabemos que trabajas mucho para darnos una buena vida. Nunca hemos sentido que no nos quieras». Pero había añadido Valeria con esa honestidad directa que heredaba de su madre, «sí hemos sentido que no nos conoces realmente, como si supieras que existimos, pero no supieras quiénes somos». Esas palabras habían sido más impactantes que cualquier crítica empresarial que hubiera recibido. Sus hijos no lo culpaban por trabajar tanto, pero reconocían que él se había perdido la oportunidad de conocerlos como personas individuales, con sueños, miedos, personalidades únicas. «¿Qué podemos hacer para cambiar eso?», les había preguntado, genuinamente interesado en escuchar sus ideas. «Bueno», había respondido Valeria después de pensarlo cuidadosamente. «Podrías empezar preguntándonos qué tal estuvo nuestro día cuando llegas a casa. No solo si hicimos las tareas o si sacamos buenas calificaciones. Y tal vez», había añadido Sebastián, «podrías contarnos historias sobre cuando eras niño. Nunca sabemos nada sobre cómo creciste, qué te gustaba hacer, cómo conociste a mamá». Ricardo había prometido que todo eso cambiaría, y había comenzado esa misma noche contándoles sobre su propia infancia, sobre los errores que había cometido al priorizar el éxito financiero sobre las relaciones humanas, y sobre cómo una familia en crisis le había enseñado lecciones que ninguna escuela de negocios podría ofrecer. Ahora, parado frente a la nueva casa de la familia Morales, Ricardo sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado desde que era un joven emprendedor construyendo su primera empresa. Pero esta vez, el éxito no se mediría en ganancias económicas, sino en la sonrisa de una madre que finalmente podría darles a sus hijos un hogar digno. El taxi se detuvo frente a la casa exactamente a las 2 de la tarde, como habían acordado. Diego había recibido el alta hospitalaria esa misma mañana, y aunque todavía se veía frágil, sus mejillas habían recuperado algo del color rosado saludable de la infancia. Esperanza salió primero del vehículo, seguida por Matías, quien ayudó cuidadosamente a Diego a bajar mientras Sofía corría inmediatamente hacia el jardín frontal. «Mamá, mira qué hermosas son estas flores», gritó Sofía señalando los rosales que decoraban la entrada. «Y hay un columpio en ese árbol». «Sofía, no toques nada», le advirtió Esperanza automáticamente, con esa cautela de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de la vida. «Esta no es nuestra casa. Estamos aquí para verla, pero no sabemos si Esperanza», interrumpió Ricardo suavemente, acercándose con las llaves extendidas hacia ella.
Esta es su casa, completamente suya. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas del árbol donde efectivamente había un columpio instalado. Esperanza miró las llaves como si fueran objetos mágicos que podrían desaparecer si las tocaba. ¿Qué quiere decir con completamente nuestra?, preguntó Matías con esa desconfianza protectora que había desarrollado durante meses de incertidumbre. Quiero decir, explicó Ricardo arrodillándose para estar a la altura de los 3 niños, que la casa está pagada completamente, que está escriturada a nombre de su mamá y que nadie nunca podrá quitárselas. ¿Es suya para siempre? ¿Para siempre de verdad?, preguntó Diego con esa voz pequeña que aún mostraba signos de su reciente enfermedad, pero que brillaba con una esperanza cautelosa. Para siempre de verdad, confirmó Ricardo, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al ver la expresión de asombro en el rostro del niño pequeño. Esperanza finalmente tomó las llaves con manos temblorosas. Durante meses había soñado con este momento, pero jamás había creído que fuera posible. Había fantasías nocturnas donde imaginaba a sus hijos corriendo por una casa real, durmiendo en camas verdaderas, bañándose con agua caliente, pero siempre había despertado en esa casa abandonada donde la realidad la golpeaba brutalmente. ¿Podemos entrar y verla por dentro?, preguntó Sofía prácticamente saltando de emoción. Por supuesto, respondió Ricardo, dirigiendo a la familia hacia la puerta principal. Es su hogar. Pueden hacer lo que quieran. Cuando Esperanza abrió la puerta, lo que encontraron adentro superó todas las expectativas que podrían haber tenido. Ricardo no solo había comprado la casa, la había amueblado completamente con todo lo necesario para una familia con 3 niños. En la sala principal había un sofá cómodo de 3 plazas, una mesa de centro de madera sólida, una televisión de pantalla grande montada en la pared y, lo más importante, una biblioteca llena de libros infantiles y juveniles. La cocina estaba completamente equipada con electrodomésticos nuevos, vajilla completa, y la despensa estaba abastecida con suficiente comida para varias semanas. «Mamá, hay una escalera», gritó Matías corriendo hacia el segundo piso como un niño normal de 12 años por primera vez en meses. «Y cada habitación tiene su propia cama», añadió Sofía, que había seguido a su hermano mayor escaleras arriba. Ricardo había prestado atención especial a los dormitorios. La habitación principal tenía una cama queen size, con ropa de cama nueva, un ropero amplio y una cómoda con espejo. Las habitaciones de los niños estaban decoradas apropiadamente para sus edades. La de Matías tenía un escritorio para estudiar y pósters educativos. La de Sofía estaba pintada en tonos suaves con una cama individual decorada con muñecas nuevas. Y la de Diego tenía una cuna convertible que podía transformarse en cama de niño grande junto con un humidificador especial. Recomendado por los médicos. «Señor Valmont», dijo Esperanza, con voz quebrada por la emoción. «Esto es demasiado. Es más de lo que jamás soñé darles a mis hijos. No sé cómo vamos a poder pagarle algún día». «Esperanza», respondió Ricardo, sentándose junto a ella en el sofá nuevo. «¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital sobre por qué decidiste trabajar para mí en lugar de buscar venganza? Porque la venganza no iba a alimentar a mis hijos», repitió Esperanza, recordando sus propias palabras. «Exactamente», continuó Ricardo. «Bueno, esta casa no es venganza, por lo que mi empresa le hizo a Fernando. Esta casa es mi manera de honrar su memoria, asegurándome de que sus hijos tengan las oportunidades que él quería darles». «Mamá, ven a ver mi cuarto», gritó Diego desde arriba, su voz llena de una alegría que no habían escuchado en meses. Cuando subieron al segundo piso, encontraron a los 3 niños explorando sus nuevas habitaciones con expresiones de asombro puro. Diego había descubierto que su cama tenía rieles laterales para prevenir caídas, pero que también se podían quitar cuando fuera mayor. Sofía estaba abrazando una muñeca nueva que había encontrado sobre su cama. Matías estaba revisando los libros en su escritorio, libros apropiados para su edad y nivel educativo. «¿De verdad puedo quedarme con todos estos libros?», preguntó Matías sosteniendo una enciclopedia de ciencias naturales. «Son tuyos», confirmó Ricardo, «y hay más libros abajo en la biblioteca familiar. Pensé que tal vez te gustaría leer historias a tus hermanos, como hacía tu papá». Los ojos de Matías se llenaron de lágrimas. Durante meses había asumido responsabilidades de adulto por necesidad, pero ahora se le estaba ofreciendo la oportunidad de ser un hermano mayor en circunstancias normales, de cuidar a Diego y Sofía desde el amor, en lugar de la desesperación. «Señor Valmont»,
dijo Matías con una seriedad que conmovía. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Sus hijos saben lo que usted está haciendo por nosotros? La pregunta sorprendió a Ricardo porque revelaba que Matías había estado pensando no solo en su propia familia, sino en cómo estas acciones podrían afectar a otras personas. Sí, respondió Ricardo. Les conté toda su historia y saben que ustedes me han enseñado lecciones muy importantes sobre lo que significa ser una familia. ¿Qué tipo de lecciones?, preguntó Sofía, uniéndose a la conversación con esa curiosidad natural de los niños. Me enseñaron que abrazar a los hijos es más importante que comprarles cosas caras, explicó Ricardo. Me enseñaron que contar historias en casa es más valioso que trabajar hasta muy tarde. Me enseñaron que conocer los sueños de mis hijos es más importante que hacer más dinero. ¿Va a empezar a abrazar más a sus hijos?, preguntó Diego con esa inocencia directa que solo los niños pequeños poseen. Ya empecé, confirmó Ricardo con una sonrisa genuina. Anoche abracé a Sebastián y Valeria por primera vez en meses. ¿Y saben qué descubrí? ¿Qué?, preguntaron los tres niños al unísono. Que ellos también necesitaban esos abrazos, pero no sabían cómo pedírmelos. Esperanza, que había estado escuchando esta conversación mientras exploraba el baño principal con su ducha nueva y agua caliente, se acercó al grupo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señor Balmón, dijo con una voz cargada de emoción. Fernando estaría muy orgulloso de saber que su historia está ayudando a otra familia a encontrarse. ¿De verdad lo cree?, preguntó Ricardo genuinamente necesitado de esa confirmación. Completamente, respondió Esperanza sin dudarlo. Fernando siempre decía que las tragedias solo tenían sentido si las convertíamos en oportunidades para que el mundo fuera un poquito mejor. Mamá, dijo Sofía de repente, ¿podemos invitar al señor Balmón y a sus hijos a cenar aquí algún día para que podamos conocerlos y tal vez enseñarles algunos de los juegos que papá nos enseñó? La sugerencia tomó a Ricardo completamente por sorpresa. Estos niños, que habían perdido tanto, que habían sufrido tanto por negligencia de su empresa, ahora estaban ofreciendo compartir su nueva felicidad con su familia. Era un nivel de generosidad y perdón que lo emocionaba profundamente. Me encantaría, respondió Ricardo. Y estoy seguro de que a Sebastián y Valeria también les encantaría conocerlos. ¿Podemos mostrarles cómo papá nos enseñó a hacer teatritos?, exclamó Sofía con entusiasmo creciente. Y Matías puede contarles algunas de las historias que papá nos inventaba. Y Diego puede enseñarles sus canciones favoritas, añadió Matías cargando a su hermano menor con esa ternura protectora que había desarrollado durante los meses difíciles. Ricardo observaba esta planificación espontánea de una reunión familiar y se daba cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Estos niños no estaban pensando en términos de nosotros versus ellos o pobres versus ricos. Estaban pensando simplemente en términos de familias que pueden ayudarse mutuamente a ser más felices. Hay una cosa más que quiero mostrarles, dijo Ricardo dirigiendo a la familia hacia la ventana del dormitorio principal que daba al jardín trasero. En el patio había algo que había costado días de planificación especial, un pequeño huerto elevado con tierra fértil, herramientas de jardinería apropiadas para niños y semillas de vegetables y hierbas que la familia podría cultivar juntos. Fernando siempre quiso enseñarles a sus hijos a cultivar sus propios alimentos, explicó Ricardo. Esperanza me contó en el hospital que él hablaba de tener un jardín donde pudieran aprender de dónde viene la comida verdadera. ¿Papá le dijo eso?, preguntó Matías, sorprendido de que Ricardo conociera detalles tan íntimos sobre los sueños de su padre. Me lo contó tu mamá, aclaró Ricardo, y pensé que tal vez ustedes podrían enseñarme a mí también. Nunca he plantado nada en mi vida. ¡Sí!, gritó Diego aplaudiendo con esas manitas pequeñas que ya se veían más fuertes después del tratamiento médico. Podemos plantar tomates y lechugas y zanahorias y flores bonitas para mamá, añadió Sofía, siempre pensando en hacer feliz a su madre. Esperanza se acercó a la ventana y observó el jardín con una expresión que mezclaba gratitud, asombro y una profunda melancolía. Era exactamente lo que Fernando había soñado para su familia. Y aunque él no estaba físicamente presente para verlo, su espíritu y sus valores estaban completamente vivos en este momento. «Fernando», murmuró suavemente, hablándole a su esposo fallecido como si pudiera escucharla. «Nuestros bebés finalmente tienen el hogar que tú querías darles». Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando un momento sagrado.
Un instante donde el amor trasciende la muerte y donde los sueños postergados finalmente encuentran realización. No era solo una casa lo que estaba entregando. Era la materialización de las esperanzas de un padre que había muerto demasiado pronto, pero cuyo legado continuaría vivo en sus hijos. Esperanza, dijo Ricardo. Finalmente, hay una condición para esta casa. El pánico instantáneo que apareció en los ojos de la mujer le partió el corazón, pero era necesario establecer esta condición específica. ¿Qué condición?, preguntó con voz temblorosa. Que me permitas cambiar todas las políticas de seguridad laboral en Valmont Industries, respondió Ricardo con seriedad absoluta. Que me ayudes a implementar protocolos que garanticen que ningún otro trabajador sufra lo que sufrió Fernando. Que conviertas la tragedia de tu esposo en la salvación de otros trabajadores. Esperanza lo miró durante largos segundos, procesando la magnitud de lo que él estaba proponiendo. ¿Está hablando en serio?, preguntó finalmente. Completamente en serio, confirmó Ricardo. Quiero que Fernando Morales se convierta en el nombre del programa de seguridad laboral más estricto de toda la industria de la construcción. Por primera vez, desde la pérdida de su esposo, Esperanza sintió que la tragedia que había destruido su vida finalmente tendría un propósito que honraría la memoria de Fernando de la manera más significativa posible. «Acepto», dijo con voz firme. «Acepto con todo mi corazón». La primera cena familiar entre las familias Valmont y Morales se realizó una semana después de la entrega de la casa. Ricardo llegó a las 6 de la tarde con Sebastián y Valeria, llevando flores para Esperanza y juguetes educativos para los 3 niños. Sus hijos habían estado nerviosos durante todo el día, sin saber qué esperar de esta familia que había transformado tan profundamente a su padre. La casa que una vez fue un sueño imposible, ahora rebosaba de vida y calor humano. El aroma de la comida casera se mezclaba con el sonido de risas infantiles, creando esa atmósfera de hogar verdadero que ninguna mansión podría replicar. Diego había mejorado notablemente. Sus mejillas tenían color saludable y su respiración era clara y fuerte. «Papá», susurró Valeria mientras caminaban hacia la puerta principal. «Estás nervioso un poco», admitió Ricardo con honestidad. «Pero es una nerviosidad buena, como cuando estás a punto de vivir algo especial». Esperanza abrió la puerta con una sonrisa radiante, que contrastaba dramáticamente con la mujer desesperada que Ricardo había visto en el hospital semanas atrás. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y había algo en su postura que hablaba de dignidad recuperada. «Bienvenidos a nuestro hogar», dijo con una calidez genuina que inmediatamente puso cómodos a Sebastián y Valeria. Los primeros minutos fueron inevitablemente incómodos. Sebastián y Valeria, acostumbrados a cenas formales servidas por empleados domésticos, se encontraron en una cocina donde la propia familia preparaba los alimentos y donde se esperaba que todos participaran en servir la mesa. «¿Necesitan ayuda con algo?», preguntó Sebastián sin saber exactamente cómo ofrecer asistencia en un ambiente tan diferente a su experiencia habitual. «Por supuesto», respondió Matías con entusiasmo. «¿Puedes ayudarme a llevar los platos a la mesa? En nuestra familia todos ayudamos con todo». Valeria observaba fascinada cómo Sofía ayudaba a Diego a lavarse las manos antes de comer, cómo Matías verificaba que todo estuviera listo, cómo Esperanza coordinaba las actividades con una eficiencia nacida del amor en lugar de la rigidez. Era un tipo de dinámica familiar completamente nueva para ella. La cena consistía en platillos sencillos, pero preparados con cuidado: pollo guisado, arroz, frijoles, ensalada fresca del huerto que habían comenzado a cultivar y tortillas hechas en casa. No había nada lujoso, pero cada bocado tenía un sabor que hablaba de tiempo invertido, de atención prestada, de comida preparada como acto de amor. «En nuestra familia», explicó Esperanza mientras servía los platos, «tenemos una tradición para las cenas. Cada persona comparte algo bueno que le pasó durante el día y algo por lo que se siente agradecido. Algo bueno y algo por lo que se siente agradecido», repitió Valeria como si fuera un concepto completamente extranjero. «Sí», confirmó Diego con esa alegría contagiosa de los niños pequeños. «Yo empiezo siempre porque soy el más pequeño. Algo bueno que me pasó hoy fue que pude correr en el jardín sin cansarme, y me siento agradecido porque ya no me duele el pecho cuando respiro». La simplicidad y profundidad de esas palabras impactaron a Sebastián y Valeria. Este niño de 5 años, que había estado al borde muy grave semanas atrás, encontraba alegría en poder respirar normalmente y correr sin dolor.
Sus propias preocupaciones diarias sobre calificaciones, videojuegos y planes sociales parecían triviales en comparación. «Yo sigo», anunció Sofía. «Algo bueno que me pasó fue que encontré una mariposa en nuestro huerto y se quedó en mi dedo durante mucho tiempo y me siento agradecida porque tengo mi propia habitación donde puedo guardar todos mis tesoros». «¿Qué tipo de tesoros?», preguntó Valeria con curiosidad genuina. «Piedras bonitas que encuentro en el jardín, hojas con formas interesantes, dibujos que hago para mamá», explicó Sofía con seriedad. «Papá siempre decía que los tesoros más valiosos no cuestan dinero». Matías continuó. «Algo bueno que me pasó fue que entendí completamente mi tarea de matemáticas sin ayuda y me siento agradecido porque puedo estudiar en mi propio escritorio sin ruidos que me distraigan». Esperanza sonrió con orgullo maternal antes de hablar. «Algo bueno que me pasó hoy fue ver a Diego jugando feliz en el jardín y me siento agradecida porque mis hijos tienen un hogar seguro donde pueden crecer y soñar». Todos se volvieron hacia Ricardo, Sebastián y Valeria. Era su turno de participar en esta tradición familiar, pero ninguno de ellos había reflexionado jamás sobre su día de esta manera tan intencional. «Nunca hemos hecho esto antes», admitió Ricardo con honestidad, «pero quiero intentarlo. Algo bueno que me pasó hoy fue ver la sonrisa de Diego cuando corrió hacia la puerta para recibirnos. Y me siento agradecido porque ustedes me están enseñando cómo ser mejor padre». Sebastián dudó antes de hablar. «Algo bueno. Creo que algo bueno que me pasó fue conocer a Matías y darme cuenta de que hay personas de mi edad que son mucho más maduras y responsables de lo que yo soy. Y me siento agradecido porque papá está aprendiendo a pasar más tiempo con nosotros». Valeria fue la última. «Algo bueno que me pasó fue ver cómo Sofía cuida a Diego. Me hizo pensar en cómo puedo ser mejor hermana mayor, y me siento agradecida porque esta familia me está mostrando lo que realmente significa quererse unos a otros». El silencio que siguió fue lleno de calidez y conexión. Era evidente que algo fundamental había comenzado a cambiar en la dinámica de ambas familias. Ahora anunció Matías con entusiasmo. «Es hora de los cuentos». Durante la siguiente hora, los niños Morales compartieron las historias que Fernando solía contarles, pero con un giro especial. Invitaron a Sebastián y Valeria a ser personajes en las aventuras. Sofía inventó una historia donde Valeria era una princesa científica que salvaba reinos con sus experimentos. Matías creó una aventura donde Sebastián era un explorador que descubría civilizaciones perdidas. Diego, con ayuda de sus hermanos, contó un cuento donde todos eran superhéroes que trabajaban juntos para hacer el mundo mejor. Ricardo observaba esta interacción y se daba cuenta de que sus hijos estaban experimentando algo que nunca habían tenido. La alegría pura de la imaginación compartida, de crear mundos fantásticos con otros niños, de ser valorados no por lo que poseían, sino por quienes eran como personas. «Papá», preguntó Valeria cuando terminaron las historias, «¿podríamos hacer esto en casa también? Las cenas con gratitud y los cuentos». «Me encantaría», respondió Ricardo, sintiéndose más conectado con sus hijos de lo que había estado en años. Conforme la noche avanzaba, la conversación se volvió más profunda. Esperanza le contó a Sebastián y Valeria sobre Fernando, no como una figura trágica, sino como un padre amoroso que había llenado sus vidas de alegría y enseñanzas valiosas. «¿Qué es lo que más extrañan de él?», preguntó Sebastián con genuina curiosidad. «Suiza», respondió Diego inmediatamente. «Papá se reía muy fuerte cuando jugábamos y toda la casa se llenaba de felicidad». «Sus abrazos de oso», añadió Sofía. «Nos abrazaba tan fuerte que sentíamos que nada malo podía pasarnos mientras estuviéramos en sus brazos». «Sus consejos», dijo Matías con la seriedad de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. «Siempre sabía exactamente qué decirnos cuando teníamos problemas o cuando estábamos confundidos». «Pero ¿saben qué es lo más increíble?», añadió Esperanza con una sonrisa llena de amor. «Todas esas cosas que extrañamos de papá siguen vivas en ustedes». Diego tiene su risa alegre. Sofía da abrazos que curan el corazón. Y Matías tiene esa sabiduría especial para ayudar a otros. ¿De verdad?, preguntó Diego con ojos brillantes. «Completamente de verdad», confirmó su madre. «Papá vive a través de ustedes cada día». Esta conversación tuvo un impacto profundo en Sebastián y Valeria. Se dieron cuenta de que habían estado dando por sentada la presencia de su padre, sin apreciar las oportunidades de crear memorias y conexiones significativas, mientras aún era posible. «Papá», dijo Sebastián más tarde esa noche durante el camino a casa,
Podríamos empezar a hacer cosas juntos los fines de semana, no cosas caras, sino cosas como las que hacía el papá de Matías con ellos. ¡Hey! ¿Qué tipo de cosas tienes en mente?, preguntó Ricardo emocionado por esta iniciativa de su hijo. Tal vez podríamos aprender a cocinar juntos, sugirió Valeria, o hacer proyectos en el jardín, o simplemente sentarnos a platicar sin televisión ni teléfonos. Me parece perfecto, respondió Ricardo, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una felicidad que ningún éxito empresarial había podido proporcionarle. 3 semanas después, Ricardo estaba en su oficina, pero esta vez no trabajando hasta altas horas. Era viernes por la tarde y había establecido una nueva política personal. No más trabajo después de las 5 de la tarde los viernes. Y los fines de semana eran sagrados para la familia. Esperanza había comenzado a trabajar como consultora de seguridad laboral para Valmont Industries, ayudando a diseñar protocolos que protegerían a otros trabajadores de tragedias, como la que había sufrido Fernando. Su conocimiento íntimo de las consecuencias humanas de la negligencia empresarial la había convertido en una voz poderosa para el cambio. «Señor Valmont», dijo Esperanza entrando a su oficina con un folder lleno de documentos. «Tengo el informe final sobre las nuevas medidas de seguridad del programa Fernando Morales. Durante las últimas semanas, habían trabajado juntos para implementar los estándares de seguridad laboral más estrictos de la industria, equipos de protección de la más alta calidad, inspecciones diarias obligatorias, capacitación exhaustiva para todos los trabajadores y un fondo de emergencia para las familias de cualquier empleado que resultara lesionado en el trabajo». «¿Cuáles son los resultados?», preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta por los reportes semanales. «0 accidentes laborales en todas nuestras construcciones durante las últimas 3 semanas», reportó Esperanza con orgullo evidente. «Los trabajadores dicen que se sienten más seguros y más valorados que nunca antes». «Ah, y el impacto financiero. Los costos iniciales fueron significativos», admitió Esperanza. «Pero los ahorros en seguros, demandas legales y tiempo perdido por accidentes ya están compensando la inversión. Además, nuestra reputación como empresa responsable está atrayendo mejores trabajadores y contratos más prestigiosos». Ricardo sonrió recordando cómo solía pensar que la seguridad laboral era un gasto innecesario que reducía las ganancias. Ahora entendía que era una inversión en vidas humanas, que también resultaba ser una excelente decisión empresarial. «Esperanza», dijo cerrando el folder. «¿Puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto. ¿Alguna vez sientes que Fernando estaría orgulloso de lo que hemos logrado?». Esperanza sonrió con esa serenidad que había desarrollado durante los meses de sanación. «Cada día, especialmente cuando veo a otros trabajadores regresar sanos y salvos a sus familias, sabiendo que sus hijos no van a pasar por lo que pasaron los míos». «¿Y tus hijos? ¿Cómo están adaptándose a todos los cambios?». «Diego está completamente sano. Los doctores dicen que no hay rastros de la infección respiratoria», reportó Esperanza con alegría maternal. «Sofía está floreciendo en su nueva escuela. Sus maestros dicen que es una niña brillante y compasiva. Y Matías, ¿qué pasa con Matías? Matías me sorprende cada día», continuó Esperanza con orgullo. «Ha comenzado a hablar sobre estudiar ingeniería civil cuando crezca. Quiere diseñar edificios que sean completamente seguros para todos los trabajadores. En serio, dice que quiere continuar el trabajo que empezó su papá y que usted está ayudando a terminar», explicó Esperanza. «¿Quiere que el nombre Morales sea sinónimo de construcción segura?». Ricardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. El hijo de Fernando no solo había superado la tragedia, sino que la estaba transformando en inspiración para dedicar su vida a proteger a otros. Esperanza dijo finalmente: «Quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?». «Quiero establecer un fondo de becas universitarias en nombre de Fernando Morales», explicó Ricardo con entusiasmo creciente. «Para hijos de trabajadores de la construcción que quieran estudiar ingeniería, arquitectura o cualquier carrera relacionada con hacer la industria más segura». «Habla en serio, completamente en serio. Y quiero que tú administres ese fondo», continuó Ricardo. «¿Quién mejor que la viuda de Fernando para decidir qué jóvenes merecen la oportunidad de convertir tragedias en soluciones?». Esperanza se quedó sin palabras durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Ricardo estaba proponiendo. «¿Sabe qué significa esto?», preguntó finalmente. «Significa que Fernando Morales se convertirá en una fuerza para el bien que trasciende su propia muerte», respondió Ricardo.
significa que su legado salvará vidas durante generaciones. Acepto, dijo Esperanza con voz firme y emocionada. Acepto con todo mi corazón y en nombre de Fernando. Esa misma noche, en la casa que ahora rebosaba de vida y felicidad, las dos familias se reunieron nuevamente para cenar. Pero esta vez había una tradición adicional. Al final de la cena encendían una vela especial en honor a Fernando Morales. «Papá», dijo Sofía dirigiéndose a la vela como si Fernando pudiera escucharla. «Hoy el señor Ricardo nos contó sobre las becas que van a ayudar a otros niños a estudiar para hacer trabajos más seguros. ¿Estás orgulloso de nosotros?». En ese momento, como si el universo quisiera responder a la pregunta de la niña, una brisa suave movió las cortinas de la ventana, haciendo que la llama de la vela danzara de manera especial. «Papá está aquí», susurró Diego con esa certeza absoluta de los niños pequeños. «Está diciéndonos que sí está orgulloso». Ricardo observaba esta escena y se daba cuenta de que había sido testigo de la transformación más extraordinaria de su vida. Una tragedia había sido convertida en redención, una injusticia había sido transformada en justicia, y una muerte había dado vida a un legado que protegería a innumerables familias futuras. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia?, dijo Ricardo mirando a todos los niños presentes. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Que Fernando Morales nunca va a ser solo un nombre en una lápida», explicó Ricardo con emoción profunda. «Va a ser el nombre en becas universitarias que ayuden a jóvenes a estudiar. Va a ser el nombre en protocolos de seguridad que salven vidas. Va a ser el nombre que otros trabajadores recuerden cuando regresen seguros a sus hogares cada noche. Y va a ser el nombre que nosotros llevemos con orgullo para siempre», añadió Matías con esa madurez que había desarrollado a través de la adversidad transformada en propósito. «Exactamente», confirmó Ricardo. «Fernando Morales se ha convertido en inmortal no porque esté físicamente con nosotros, sino porque su amor, sus valores y su sacrificio siguen haciendo el mundo mejor cada día». En ese momento, con dos familias unidas alrededor de una mesa, con una vela honrando la memoria de un hombre bueno y con el futuro brillando con promesas de vidas salvadas y sueños cumplidos, todos comprendieron que habían presenciado algo extraordinario. La muerte de Fernando Morales había sido una tragedia, pero su legado se había convertido en la historia más hermosa de redención, amor y esperanza que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y cada vez que un trabajador regresara sano y salvo a su hogar, cada vez que un joven recibiera una beca para estudiar, cada vez que una familia no tuviera que sufrir lo que sufrió la familia Morales, Fernando Morales seguiría viviendo, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en formas cada vez más hermosas de hacer el mundo mejor.